El sincretismo es la fusión o combinación de diferentes creencias, tradiciones, prácticas religiosas, culturales o filosóficas, dando lugar a una nueva forma de pensamiento o práctica. El sincretismo religioso en la construcción de iglesias es la fusión de creencias y prácticas religiosas de diversas tradiciones. Esto se manifiesta a través de iglesias que combinan la arquitectura, símbolos, rituales de múltiples religiones en un solo espacio. Estas iglesias reflejan la diversidad de creencias y la adaptación cultural en las áreas donde coexisten diferentes comunidades religiosas. El sincretismo religioso puede variar ampliamente y se relaciona con el contexto cultural y la historia de la región en la que se encuentra. Bienvenidos a este documental que explora la fascinante historia de la construcción de iglesias en el contexto del sincretismo religioso. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, también conocida como la Catedral Metropolitana de la Asunción de María, es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de México. Su historia se remonta a la época de la conquista española. La construcción de la catedral comenzó en 1573 sobre el terreno del templo principal azteca, el Templo Mayor. Se utilizó la mano de obra indígena y se utilizaron piedras de la antigua pirámide para su edificación. La catedral se construyó en un estilo gótico y renacentista. Durante los siglos posteriores se realizaron diversas ampliaciones y modificaciones en el edificio, dando lugar a una mezcla de estilos arquitectónicos, incluyendo el barroco y el neoclásico. La catedral cuenta con numerosos altares, capillas y retablos decorativos. Es famosa por su altar del perdón, la capilla del Sagrario y la capilla de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de varios virreyes de la Nueva España. La Catedral de Guadalajara. 4 siglos han pasado por la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, mejor conocida por los habitantes de Guadalajara como la Catedral Metropolitana. Este monumento, que destaca por sus torres icónicas y por ser el sitio más representativo de Jalisco, cumplió 400 años el 18 de febrero de 2018. Fue en 1618 cuando la concluyeron tras 57 años de obra. La catedral es un edificio de estilo neoclásico, pues rescata elementos y formas que recuerdan a los antiguos templos romanos y griegos. Sus torres tienen forma de alcatraz al revés. Los azulejos que revisten la estructura son provenientes del municipio de Sayula. Una de las torres es más grande que otra, miden 65.91 y 65.55 metros. Entre los motivos arquitectónicos destaca que en la parte superior de la fachada se muestra sobre relieve una escena de la elevación de la Virgen María al cielo. Por eso se le llama Catedral de la Asunción. La Catedral de Matehuala, oficialmente conocida como la Catedral de Nuestra Señora Soledad, es un importante templo católico ubicado en la ciudad de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, México. La construcción de esta catedral comenzó en el siglo XVI y se completó en el siglo XVIII. Esta catedral presenta una arquitectura de estilo barroco con elementos neoclásicos en su fachada, y en su interior destaca un retablo principal tallado en madera y decoraciones religiosas. Esta catedral ha sido un objeto de restauraciones y mejora a lo largo de los años. Este edificio religioso es un importante centro de devoción para los habitantes de Matehuala y la región circundante y es un símbolo emblemático de la ciudad. Su historia se encuentra entrelazada con la comunidad local y la fe católica en la zona. La Catedral de Morelia, oficialmente conocida como la Catedral de Nuestra Señora de la Salud, es una de las catedrales más importantes de México. La construcción de la Catedral de Morelia comenzó en el siglo XVIII, en 1660, sobre el lugar donde anteriormente se encontraba una iglesia franciscana en el siglo XVI. El arquitecto español Vicente Barroso de la Escayola fue el encargado de diseñar la catedral, que presenta un estilo barroco churrigueresco típico de la época colonial mexicana.
La catedral se terminó de construir en 1744, aunque algunas de sus capillas se completaron más tarde. La Catedral de Morelia es un excelente ejemplo de sincretismo arquitectónico, ya que combina elementos arquitectónicos europeos con características indígenas y mestizas. En su fachada puedes observar una mezcla de decoración barroca con elementos indígenas, como figuras de ángeles y querubines indígenas. Los detalles en la fachada incorporan una amplia gama de símbolos religiosos y paganos. En el interior de la catedral encontrarás una rica decoración que combina estilos arquitectónicos europeos con detalles autóctonos. La catedral también ha servido como un lugar de encuentro de festividades religiosas católicas y rituales indígenas, permitiendo la convivencia de ambas tradiciones. La ciudad de Mérida fue fundada por Francisco de Montejo y León Hermoso sobre la ciudad maya To. Comenzando de esta forma el periodo de la conquista en la península de Yucatán, el rey Felipe II, quien era el monarca en ese momento, envió una petición al Papa Pío IV para construir la catedral. Así fue en el año 1561 comenzaron los trabajos. La construcción fue rápida para la época, ya que solo tomó 37 años sin finalizarse. Además, mide 44 metros de altura, lo cual en su momento representó una ardua e innovadora tarea para su construcción. El frente de la catedral sobresale el escudo de las armas de la ciudad, que resalta las armas reales españolas. El estilo arquitectónico es diverso. La fachada se considera renacentista por la pared limpia y luminosa sin vidrieras, y con pequeñas ventanas que dejan pasar la luz natural, mientras que sus campanarios e inferiores podemos apreciar un estilo morisco por las torres fortificadas posteriores y las dos velas en su interior. Con un dato histórico se puede ver que la arquitectura también es monástica militar, ya que posee ventanas que eran para defenderse con cualquier otro agresor. En el interior podemos observar una escultura de madera de abedul que lleva como nombre el Cristo de la Unidad. Mide 7.65 metros de altura y descansa sobre la cruz de madera de 12 metros que fue inaugurada en 1967. Escultor pintor Ramón Peña del Río. La Catedral de San Ildefonso fue la primera en América Latina en levantarse sobre la tierra firme y es la más antigua de México. La hermosa Catedral de Monterrey se comenzó a construir en 1770 y en su mayor parte fue concluida en 1889. Por la larga historia arquitectónica, combina el estilo barroco del siglo XVIII y el neoclásico. En su interior destacan los bellos murales del presbiterio realizados durante el siglo XX, que hacen referencia a pasajes evangélicos y a la presencia franciscana en la región. Realizados entre 1942 y 1943, estos murales destacan por su originalidad y el colorido que alcanzan. Crea un ambiente de transparencia a los contrastes. La Catedral de Puebla alberga uno de los órganos más antiguos de América Latina. Este órgano, construido en el siglo XVIII, ha sido restaurado y hoy día se utiliza para conciertos y eventos especiales. La Catedral de Puebla es considerada una obra maestra del estilo barroco mexicano. Su fachada está adornada con detalles ornamentales y escultura, y su interior presenta una impresionante nave central con decoración detallada de piedra y madera. Dentro de la catedral se encuentra un museo que exhibe una colección de arte religioso y objetos litúrgicos de gran valor histórico y cultural. Entre las piezas destacadas se encuentran pinturas, esculturas y organetos utilizados en ceremonias religiosas. La Catedral de Oaxaca, oficialmente conocida como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, es un impresionante templo ubicado en el corazón de la ciudad de Oaxaca, México. Su construcción se inició en 1535, poco después de la fundación de la ciudad, y se completó en 1733. La catedral es un ejemplo destacado de la arquitectura barroca mexicana y combina elementos renacentistas y góticos. Durante su construcción, la catedral pasó por varias etapas de diseño y arquitectura, lo cual contribuyó a su estilo arquitectónico único. Su fachada es una de las más ornamentadas de México y presenta esculturas detalladas,
que representan las escenas bíblicas y símbolos religiosos. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con altares y capillas ricamente decoradas. Uno de los aspectos más destacados es el altar de los reyes. Es una obra maestra tallada en madera y cubierta con láminas de oro. La Catedral de Oaxaca ha sido un impresionante centro religioso y cultural en la región durante siglos. Su ubicación en el Zócalo de Oaxaca la convierte en un punto de referencia en la ciudad y un destino turístico popular. La Catedral de Cuernavaca, oficialmente conocida como la Catedral Basílica de la Asunción de María, es una de las catedrales más antiguas de México y un ejemplo notable de sincretismo arquitectónico. La construcción de la Catedral de Cuernavaca comenzó en 1529, apenas unos años después de la llegada de los conquistadores españoles a México. El edificio original se construyó sobre un templo prehispánico dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia. Durante el periodo colonial, la catedral sufrió varias renovaciones y ampliaciones, lo que le dio su apariencia actual. Una mezcla de estilos arquitectónicos, como el Renacimiento, el Barroco y el Churrigueresco. El templo original estaba hecho principalmente de adobe, pero con el tiempo se reconstruyó utilizando cantera, un material más duradero. El sincretismo arquitectónico en la Catedral de Cuernavaca es evidente en la combinación de elementos arquitectónicos europeos con detalles indígenas y mestizos. La catedral se construyó sobre un templo indígena y en su estructura actual se pueden observar influencias de la arquitectura prehispánica, como los nichos y las formas geométricas en su fachada. En su interior, los altares y retablos muestran una rica mezcla de elementos religiosos europeos y símbolos indígenas. Esto demuestra cómo la religión católica se adaptó para incorporar creencias indígenas locales. La Catedral de Cuernavaca es un testimonio viviente de la historia de México y su proceso de sincretismo cultural y religioso. La Catedral de Zacatecas. Se cree que en Zacatecas hubo asentamientos humanos desde hace 10.000 años. Con la llegada de los españoles y debido a la riqueza de su suelo, la ciudad se convirtió en la segunda más importante de la Nueva España después de Ciudad de México. Zacatecas fue un importante polo comercial, minero y religioso. Varias órdenes religiosas se instalaron a mediados del año 1500. Estas órdenes comenzaron a crear verdaderas gemas arquitectónicas labradas con la misma plata y minerales extraídos de sus entrañas. La iglesia fue creada el 26 de enero de 1863. El estilo de la catedral es churrigueresco y fue realizada con cantera rosa y consta de 3 naves. Y en la fachada principal tiene un remate en forma de cruz. Las columnas son salomónicas en espiral y están formadas por conchas, hojas de canto y de vid.